Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y la verdad es que esta semana tenemos poquito que comentar, al menos hasta el miércoles, hasta mañana, porque, bueno, mañana, como ya sabéis, a las 2:30 hora española, se publican los datos de inflación de IPC en Estados Unidos. Y, por supuesto, esos datos de IPC serán súper importantes y sí que marcarán el devenir del mercado, de las bolsas, durante las siguientes semanas y siguientes meses. Por supuesto que mañana no, sino pasado mañana, el jueves, nosotros comentaremos por este podcast los datos que han salido y, por supuesto, nuestro análisis, nuestra opinión personal y también lo que nosotros estaremos haciendo con nuestro dinero, con nuestra cartera. Pero hasta entonces, que queda todavía un día y unas horas, simplemente comentar que hay un debate bastante importante o bastante interesante, intenso, vamos a decir mejor que importante, alrededor del techo de deuda en Estados Unidos. Seguramente, si estás más o menos metido dentro del mundo de las finanzas, de la bolsa, has escuchado esto de que últimamente Estados Unidos está llegando a su techo de deuda y si no lo elevan en el Congreso, Estados Unidos puede quebrar, literalmente puede quebrar. Así que en este podcast vamos a ver qué es exactamente lo que está pasando con el techo de deuda en Estados Unidos, vamos a ver si realmente es trascendente, si debemos prestarle atención como inversores o de lo contrario, si es una nimiedad, una tontería a la cual pues tampoco hay que dedicarle mucho tiempo de nuestra vida, que ya os adelanto que es esto segundo. Pero antes de empezar con el podcast de hoy, simplemente decirte, como siempre, que puedes valorar este podcast con 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast, que es algo que a mí me ayuda anímicamente, porque la verdad es que no sirve para el posicionamiento y tal, esto no hay un algoritmo como en YouTube, no hay, los likes no cuentan, simplemente a mí me gusta ver cómo cada vez hay más apoyo al podcast, así que te lo pido, por favor, para que este podcast siga siendo gratuito, y también que pues en Boring Capital la semana pasada compramos 2 acciones para Swing Trade, se las propusimos de hecho el mismo día, como ya os he comentado creo, a los clientes. Algunos clientes me dijeron, oye Arnau, 2 acciones en un día, joder, esto hace 2 años, más de 2 años que no lo veo. Y sí, pero es que las 2 acciones se están comportando bastante bien. Ayer tuvimos un mercado bastante plano, bastante lateral y nuestra cartera subió más de un 1%, así que súper bien, lo comentaba porque próximamente tendréis alguna novedad sobre el servicio Boring Capital. Ahí lo dejo, no puedo decir nada más, ya la sabréis. Pero bueno, vamos ya a hablar sobre el techo de deuda. ¿Qué es el techo de deuda? En Estados Unidos, techo, es cierto que no es algo homologado, para que me entendáis, es decir, hay algunos países que sí que tienen techo de deuda, como Estados Unidos, pero hay otros que no lo tienen, o no lo tienen tan marcado, tan institucionalizado, para que me entendáis. En Estados Unidos, el techo de deuda no es otra cosa que la cantidad máxima de deuda que puede contraer el gobierno estadounidense. Es decir, hasta el tope al que se pueden endeudar, para que me entendáis. Recordemos que ahora mismo la economía, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, más o menos por ahí, y a partir también de la salida del patrón oro, ahí se intensificó bastante este asunto, vivimos en economías que dependen de la deuda. Por eso, siempre que se suben los tipos de interés, tienden a causar recesiones, porque cuando tu economía, el principal motor de crecimiento económico es la deuda, y de repente la encareces, ostras, pues normalmente entras en una crisis económica. Pues eso, desde la Segunda Guerra Mundial y desde el abandono del patrón oro, las economías occidentales dependen de deuda y Estados Unidos es una de ellas. Entonces, por eso verás que si te fijas en la deuda en relación al PIB, por ejemplo, de Estados Unidos, verás que está por encima del 100% de su PIB. Es decir, Estados Unidos debe más de todo lo que produce durante un año. Pero es que no es algo exclusivo de Estados Unidos. España debe más del 120% de su PIB. Italia debe más del 100% de su PIB. Grecia, Francia, un montón de países, no tiene por qué ser países, digamos, subdesarrollados o países mal. Como veis, pues hemos nombrado unos cuantos que son países perfectamente activos y perfectamente grandes en el sentido económico, pero que sin embargo están endeudados más del 100% de su PIB. Y esto la verdad es que puede parecer negativo, pero en el mundo actual en el que vivimos, insisto, donde todo está marcado por la deuda, pues parece ser que tampoco es tan negativo, ¿vale? Esto es arena de otro costal, podríamos hacer otro podcast hablando de esto. Lo que importa es el techo de deuda. Y es que, claro, Estados Unidos tiene ese límite de deuda a la que pueden llegar. Entonces, cada vez que se acercan a ese límite, porque la deuda ha crecido en los últimos 100 años en Estados Unidos prácticamente en escalera, si veis el gráfico, cada vez que se acercan a ese límite que se han puesto hace un año, o hace 6 meses, o hace 2 años, lo que sea, entran en un debate de ¿deberíamos subir el techo de deuda para seguir endeudándonos o no lo hacemos y pausamos el endeudamiento?
Claro, aquí históricamente el techo de deuda, siempre que se ha llegado al límite, se reúne el gobierno y lo vuelven a subir. Es algo casi ridículo. De hecho, si estáis dentro del mundo de las finanzas, así un poco de redes sociales, sabréis que hay una mofa, un meme prácticamente conjunto cada vez que llegamos a la historia del techo de deuda. ¿Por qué? Porque es que la economía de Estados Unidos y la de muchos países occidentales, pero en este caso, hablando en concreto de la de Estados Unidos, depende de la deuda, depende de la deuda. Entonces, es una tontería que hagan el paripé diciendo, no, es que ahora vamos a dejar de endeudarnos, igual no podemos pagar las letras del tesoro y no sé qué, porque al final todo el mundo sabe que van a elevar el techo de deuda, que además es simplemente darle a un botón o firmar un acuerdo en este caso. Recordemos además que Estados Unidos se endeuda en dólares, lo cual es una peculiaridad muy positiva para ellos. La verdad es que es el único país que es capaz de endeudarse en su propia divisa en formas, digamos, estratosféricas, a raudales, para que me entendáis. Al endeudarte en dólares, tú mismo tienes el control de esa divisa, entonces puedes acceder a lo que se conoce como monetización de deuda. Monetización de deuda básicamente es lo siguiente. Imagínate tú que tú eres Estados Unidos y te endeudas por valor de $1.000.000 en el año 1, ¿vale? En el año 1 tú te endeudas, por ejemplo, 2023, te endeudas por $1.000.000 con, pues te puedes endeudar con otros países, ¿vale? Pero en dólares. ¿Qué pasa? Que esa deuda es a 5 años, por ejemplo. Entonces, en 5 años tienes que pagar $1.000.000 que te han prestado. Sin embargo, recordemos que te has endeudado en dólares. Y tú, que eres Estados Unidos, tienes el control de la Reserva Federal y tienes el control de cuánto vale el dólar. Entonces, lo que puedes hacer durante esos 5 años es imprimir dólares, generar inflación. No tienes por qué generar una inflación brutal, pero bueno, un 2%, un 3, 4, 5% anual. Generas esa inflación durante esos 5 años y cuando te toca devolver esa deuda, cuando te toca devolver ese $1.000.000, sí, tú devuelves $1.000.000, pero ya no vale lo mismo que valía en 2023, en el año 1. Ahora vale menos. ¿Por qué? Porque has generado una inflación durante 5 años. Esto es lo que se conoce como monetizar la deuda. Y es por eso que decimos que alguna vez me habréis escuchado decir que esta etapa inflacionaria, sobre todo en Estados Unidos, le ha venido muy bien, porque está consiguiendo monetizar parte de la deuda federal que tenía, que ya empezaba a ser bastante grotesca. Entonces, volviendo al tema del techo de deuda, Janet Yellen es la presidenta del Tesoro. Seguramente la habréis visto, es una señora bajita, muy anciana, que pues tiene cara graciosa y a veces dice tonterías. Y una de las tonterías que dice es, pues meter un poco el miedo en el cuerpo, o intentarlo, porque realmente nadie se lo cree, diciendo que Estados Unidos, si no eleva el techo de deuda, entra en default y no puede, ejercer sus compromisos, tanto de pago de deuda como, pago de letras, como lo que sea. Es cierto que si Estados Unidos decide no subir el techo de deuda, no podrán no podrán cumplir con ciertos compromisos. Pero es que Estados Unidos, insisto, se endeuda en dólares. Prácticamente es la deuda más barata del mundo. Ningún país puede acceder a deuda de forma tan barata. Además, recordemos que es el propio gobierno estadounidense es el principal interesado en seguir endeudándose. ¿Por qué? Porque puede seguir generando políticas sociales y puede seguir generando políticas que haga que los votantes les voten. Simple. Entonces, por eso siempre que veo en general a la secretaria del Tesoro y al gobierno haciendo el paripé de que no, es que es muy teatral, perdonad la escenificación, pero cada vez que veo diciéndoles no, es que Estados Unidos no puede depender de la deuda, es que ya nos hemos endeudado mucho, y haciéndose como los duros durante 2 o 3 semanas de no, es que no vamos a subir el techo, y otros diciendo no, hay que subirlo, no sé qué, al final lo que ocurre es que suben el techo de deuda. Y lo voy a decir ahora mismo, si queréis que me apueste algo, me ha puesto Boring Capital y me ha puesto mi casa, ¿vale? Y me ha puesto mis servicios profesionales y os limpio la casa durante toda mi vida con que van a subir el techo de deuda, ¿vale? No tengo ninguna duda y por eso, aunque lleven como 2 semanas o una semana dando por saco de ay, no sé qué, igual entramos en default, los mercados ni se han enterado, porque es que es algo que antes quizás sí que cojaba un poquito, pero ahora mismo no se cree nadie. Entonces, este es un poco el episodio de hoy, la verdad es que cortito, simplemente una introducción al concepto de techo de deuda y al teatro, porque no es otra cosa que un teatro político, además ahora que nos acercamos a elecciones presidenciales, pues cómo no van a subir el techo de deuda. Si es que en campaña electoral lo que mejor funciona, lamentablemente, es gastar a lo loco en ayudas sociales, en ahora subvenciono no sé qué, ahora subvenciono no sé cuánto. Eso sale de la deuda.
Vale, eso sale de la deuda. Entonces, nada más, amigos. Espero que os haya gustado el podcast. Tenéis en la cajita de más información de este episodio todos los links de referencia, de interés, para que podáis seguirme en Instagram, donde comentamos minuto a minuto el mercado de forma directa. Comento las empresas que compramos, las que vendemos, un montón de contenido, 100% gratuito, y no te voy a robar más tiempo. Un abrazo, y mañana a las 2:30, recuerda que tenemos datos de inflación. Un abrazo.